Lección 20. La culpabilidad como elemento del delito. Y el delito como conducta. Una conducta antijurídica no es suficiente para legitimar la imposición de una pena. El recurso a la pena requiere de la culpabilidad. Solo cuando una conducta antijurídica es, además, culpable, puede plantearse la posibilidad de acudir a la pena. Por tanto, consideramos a la culpabilidad fundamento y límite de la pena. La culpabilidad supone que podemos reprocharle al autor la conducta antijurídica que ha realizado teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las que actuó. También es el elemento del delito en el que se utiliza una visión individualizante, es la categoría en la que se tiene en cuenta al sujeto concreto. La reprochabilidad de la conducta concreta supone que podemos censurar esa misma conducta de forma individual, atendidas también las características del sujeto que realiza la conducta y las circunstancias en las que la realiza. En la culpabilidad como elemento del delito tendremos en cuenta nuevos elementos fácticos, que nos sirven para determinar si el sujeto era o no imputable, los que afectan a la conciencia o cognoscibilidad de la antijuridicidad y las circunstancias que nos sirven para determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la conducta, pero también tendremos en cuenta una perspectiva valorativa nueva, que nos ayude a comprender valorativamente el hecho. 2. La evolución de la culpabilidad como categoría del delito. La culpabilidad como categoría del delito nace en la segunda mitad del siglo XIX, en el momento en que se consolida el llamado concepto clásico de delito, que suele caracterizarse por su concepción causal del comportamiento y por la concepción psicológica de la culpabilidad. Si lo ilícito, lo antijurídico, era la causación de la lesión de un bien jurídico, la culpabilidad era la relación psicológica que existía entre el autor y el resultado o el hecho delictivo. Esta relación psicológica entre autor y hecho podía adoptar dos formas, dolo o imprudencia. Estas eran las formas o clases de la culpabilidad. 1. De las concepciones psicológicas a las concepciones normativas de la culpabilidad. Las concepciones psicológicas planteaban una serie de problemas para cuya solución aparecieron los planteamientos normativos. La culpabilidad, como género, no podía comprenderse como relación psíquica, no había un concepto unitario de culpabilidad. La doctrina buscó un elemento unitario, como una dolo imprudencia, y lo encontró en la contrariedad a deber, esto es, en la conciencia de la antijuridicidad de la conducta. La contrariedad a deber es un elemento que tiene carácter normativo, de forma que dolo e imprudencia dejarán de ser ya meras relaciones psicológicas entre autor y resultado y pasarán a ser las formas que adoptará la conducta contraria a deber. Sin embargo, será la crítica a la relación entre el concepto de culpabilidad y los conceptos de dolo e imprudencia, la que llevará a la formulación por Frank de la famosa frase, culpabilidad es reprochabilidad, en la que suele sintetizarse el paso de la concepción psicológica a la normativa. El concepto de culpabilidad, en este planteamiento, está compuesto por tres elementos. La imputabilidad. El dolo o la imprudencia. La normal configuración de las circunstancias en que tuvo lugar la acción delictiva, circunstancias acompañantes. 2. El desarrollo de las concepciones normativas de la culpabilidad. En un primer momento, los planteamientos normativos se centran en destacar la importancia de la conciencia de la antijuridicidad o la posibilidad de la misma, es decir, lo que le permite reprocharle la conducta a su autor es que conocía o podía conocer la antijuridicidad de su conducta en el momento de actuar y, por tanto, podría omitirla. Sin embargo, este planteamiento resultará insuficiente para muchos autores. Se pasa así a una concepción para que el aspecto decisivo del reproche es la exigibilidad de obediencia a la norma, es decir, el que se le pueda exigir al sujeto concreto que actúe conforme a derecho en las circunstancias en que se encontraba. Lo relevante será la valoración que se puede hacer de la conducta antijurídica teniendo en cuenta las circunstancias en las que se realizó la misma. La no exigibilidad solo excluirá la culpabilidad en los supuestos expresamente regulados en el caso de los delitos dolosos de acción, en el caso de los delitos imprudentes y de los delitos de omisión no se ven obstáculos a su aplicación. En los años 50 y 60, destacados representantes del finalismo defendieron la ruptura entre la inexigibilidad y el principio de culpabilidad. Este principio únicamente exige tener en cuenta la inimputabilidad y el error sobre la antijuridicidad de la conducta, pero no las demás causas tradicionalmente incluidas en la culpabilidad. 3. La crisis de las concepciones normativas. En la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70 se alzaron críticas contra la comprensión de la culpabilidad de las concepciones normativas. La idea de estas críticas es el rechazo al poder obrar de otro modo, al libre albedrío, a la capacidad de decidir libremente, considerado mayoritariamente el fundamento de la culpabilidad como reprochabilidad. Dado que no se puede demostrar que un sujeto podía haber actuado de otra forma, resulta irracional fundamentar la culpabilidad en ese postulado. Por eso, en las concepciones de estos autores críticos, la última categoría del delito pasará a llamarse responsabilidad, imputación personal, etc. Según estos enfoques, la culpabilidad pasa de fundamento al límite de la pena. Pese a todo, hoy en día sigue señalándose que el derecho penal tiene que ser un derecho penal de la culpabilidad. Se sigue otorgando un rango importantísimo al principio de culpabilidad. 3. El principio de culpabilidad. Según la comprensión mayoritaria del principio de culpabilidad, su formulación sería, no hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad. La culpabilidad a la que hace referencia el principio de culpabilidad es la del concepto analítico del delito en su vertiente material, esto es, la culpabilidad como categoría del delito, la conducta reprochable.
La culpabilidad tiene en cuenta los anteriores elementos del delito, de modo que todas las exigencias de elementos anteriores derivan de la misma. Por otro lado, el concepto analítico de delito tiene también una vertiente material, que no se limita a establecer la concurrencia de unas cualidades, sino que analiza las mismas. La culpabilidad es una categoría graduable, de forma que la culpabilidad reproduce materialmente la gravedad del delito. Nuestro Código Penal no formula expresamente el principio de culpabilidad. El art. 5 CP consagra el que se denomina principio de imputación subjetiva, que excluye la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por el resultado, pero deja fuera otras exigencias del principio de culpabilidad. La Constitución no se refiere directamente al principio de culpabilidad, pero se puede deducir de su art. 10, que hace referencia a la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y la paz social. 4. Sobre el estado actual de la culpabilidad. La característica más destacable de la situación actual de la culpabilidad como categoría del delito es la amplitud y diversidad de planteamientos que podemos encontrar en la misma. Junto a los planteamientos que entroncan con las tradicionales concepciones normativas, podríamos situar los enfoques preventivos. Dentro de los enfoques preventivos existen diversas teorías. Para Gimbernat, se puede prescindir del principio de culpabilidad y, sin embargo, mantener todas sus consecuencias. Las exigencias de la prevención general y de la prevención especial podrían justificar las consecuencias que se han atribuido tradicionalmente al principio de culpabilidad. Según Mirpuch, la culpabilidad se mantiene como un límite a las exigencias preventivas. El elemento básico de su planteamiento es la consideración de que la culpabilidad consiste en la capacidad de motivación normal por las normas jurídicas. Para Muñoz Conde se debe abandonar las posiciones tradicionales con su planteamiento individual. Es imprescindible reconocer que la culpabilidad es un fenómeno social, de manera que serán las necesidades preventivo generales las que legitimarán los supuestos en que existe culpabilidad, cuyo elemento esencial será la capacidad de motivación por la norma. V. El concepto material de culpabilidad. Para el manual, el reproche de culpabilidad se fundamenta en la capacidad de la persona de actuar de modo distinto a como lo hizo, de modo acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico. Se deben resolver dos cuestiones. El problema general de si las personas pueden adoptar resoluciones de voluntad diferentes de las que adoptaron, el problema del libre albedrío. Admitido lo anterior, la siguiente cuestión es si el sujeto concreto, en la situación concreta, pudo obrar de modo distinto a como lo hizo y el problema de cómo demostrarlo. El manual acepta el libre albedrío como un elemento básico de nuestra autocomprensión como sujetos y de nuestra forma de interactuar en sociedad. Para solucionar el problema de la demostrabilidad empírica en el caso concreto, algunos autores consideran que puede verificarse empíricamente la capacidad concreta del sujeto concreto de actuar de otra forma. La mayoría doctrinal, sin embargo, señala que solo se pueden demostrar aspectos parciales de dicha capacidad. Se debe tener en cuenta que cuando un elemento sea empíricamente constatable en el caso concreto, no podrá sustituirse por un criterio generalizante o normativo. En otros casos resultará inevitable tener en cuenta criterios normativos. En definitiva, partiremos de la capacidad de actuar de otro modo, de la capacidad de actuar conforme a la norma, como elemento básico de la culpabilidad. Siempre que pueda demostrarse que un sujeto concreto no pudo actuar de otro modo en el caso concreto, quedará exento de culpabilidad y pena. La capacidad de obrar conforme a la norma es un elemento fundamental de la misma, pero no la gota, pues la culpabilidad puede faltar cuando se da la capacidad de obrar conforme a la norma misma. Los criterios que nos llevan a determinar materialmente la reprochabilidad son el concepto de estado en el que tenga lugar una determinada regulación y la sociedad y sus pautas valorativas. El derecho penal regula la convivencia social, pero esa convivencia es la de sujetos concretos, entendidos como entes irrepetibles, definidos por sus relaciones. Para resumir este concepto se utilizará el término individuo. En definitiva, para establecer y determinar la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica habrá que atender a la capacidad del sujeto para actuar de conformidad con la norma, pero también deberemos tener en cuenta las circunstancias concretas en las que se produce la conducta y la motivación que se manifiesta en el concreto comportamiento, pues solo estos elementos nos permiten comprender valorativamente la conducta de modo exhaustivo. B. Estructura y elementos de la culpabilidad. 1. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Frank defiende que el concepto de culpabilidad está compuesto por tres elementos. La imputabilidad, el dolo y la imprudencia. La normalidad de las circunstancias acompañantes. Sin embargo, resultaba bastante frecuente encontrar un esquema expositivo que distinguía entre la imputabilidad y los elementos de la reprochabilidad, el elemento intelectual y el elemento volitivo. La imputabilidad era concebida como una capacidad general. Frente a ello, la conciencia de la antijuridicidad y la ausencia de un estado de necesidad eran cuestiones del caso concreto. La relevancia de esa distinción entre lo general y lo concreto radicará en la relación valorativa entre la imputabilidad y las otras causas de exclusión de la culpabilidad. La imputabilidad es el ámbito donde se decide la constitución del sujeto cuyos actos pueden ser susceptibles de reproche, es decir, el ámbito donde se decide si estamos ante un igual, ante una persona como nosotros o ante alguien distinto. El reverso sería la consideración del inimputable como alguien que no es persona, que no es comparable con la persona normal. Con la ruptura de este esquema, la imputabilidad dejará de ser considerada una capacidad general para concebirse como la capacidad de comprender lo ilícito de la concreta conducta, de la conducta que el sujeto realiza y, además,
la capacidad de actuar conforme a ese conocimiento, también en el caso concreto. Hoy día parece preferible considerar a la imputabilidad un elemento más de la reprochabilidad. 2. Los elementos de la culpabilidad. Cada elemento del delito presupone al anterior y es parte del siguiente. De esta manera, la conducta antijurídica es un elemento de la culpabilidad. En función de los demás elementos de la culpabilidad determinaremos la reprochabilidad de la concreta conducta antijurídica. Es por esto que la mayor o menor gravedad de lo ilícito da lugar a una mayor o menor gravedad de la culpabilidad. Los elementos cuya concurrencia se determina la reprochabilidad individual de la conducta antijurídica son la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Para poder reprocharle su conducta a una persona, necesitamos que la misma tenga, en el momento del hecho, un determinado grado de madurez y unas determinadas características psicofísicas, de manera que podamos afirmar la posibilidad de comprender la ilicitud de su acción u omisión antijurídica y de actuar conforme a esa comprensión. En segundo lugar estará el conocimiento o posible conocimiento de la ilicitud de la conducta. Estudiaremos aquí el error sobre la antijuridicidad de la conducta, error de prohibición, dado que deberemos analizar cuándo podemos decir que una persona conoce lo ilícito de su conducta, cuando, pese a no haberlo conocido, podía haberlo conocido, o en qué medida exime de pena el error de prohibición. Como tercer elemento aparecen los supuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. Aquí se hace referencia a que el sujeto no se encuentre en una situación de presión anímica tal que disminuya considerablemente su capacidad de actuar conforme a la norma. Lección 21. El delito como conducta reprochable y la imputabilidad, su exclusión y su graduación. Y la imputabilidad. Se define la imputabilidad como la capacidad de comprender lo ilícito de la conducta y de actuar conforme a dicha comprensión y, por tanto, como capacidad de culpabilidad. Los códigos penales no contienen una definición de imputabilidad, sino que se limitan a regular los presupuestos en que se considera excluida la misma. Por esta razón se dice que el ordenamiento jurídico presupone la imputabilidad, dado que solo la excluye en determinadas circunstancias. El Código Penal español no define la imputabilidad o la inimputabilidad en ningún precepto, limitándose a regular una serie de causas que doctrina y jurisprudencia consideran que son causas de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. Es el caso de los eximentes de anomalía o alteración psíquica, ART 20, 1 grado CP, de intoxicación plena y síndrome de abstinencia, ART 20.2 grados CP, y de grave alteración de la conciencia de la realidad por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, ART 20.3 grados CP. En los tres casos se queda exento porque no se puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, por lo que no se quedará exento cuando uno pueda comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión. La posibilidad de comprender la ilicitud del hecho se refiere al conocimiento de la ilicitud de su comportamiento, es decir, es el reconocimiento de la contrariedad del mismo con el ordenamiento jurídico. La conciencia de lo injusto material será suficiente. 2. Causas de inimputabilidad. 1. Fórmulas reguladoras de la inimputabilidad. A. Fórmulas biológicas o psiquiátricas. En ellas se hace referencia únicamente a la enfermedad o trastorno, sin exigir nada más. B. Fórmulas psicológicas. Hacen referencia a la privación de la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto, sin exigir ningún tipo de origen o causa determinada. Se centran en los efectos, sin referirse a las causas que los provocan. C. Fórmulas psiquiátrico-psicológicas, biopsicológicas o mixtas. Esta clase de fórmulas mencionan unas determinadas anomalías, enfermedades o trastornos que deben producir unos determinados efectos en la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto. Requieren tanto unas determinadas causas como unos determinados efectos. Estas fórmulas son las más frecuentes en el derecho comparado. A las fórmulas biológicas se les critica que no basta con padecer un trastorno mental para ser inimputable, sino que el trastorno mental debe guardar relación con el delito que se comete y, además, impedir que el sujeto adopte una resolución de voluntad conforme con el ordenamiento jurídico. 3. 1. Presupuestos psiquiátricos. Anomalía o alteración psíquica 3.1. Enfermedades y trastornos comprendidos en la anomalía o alteración psíquica. A las fórmulas. Una fórmula mixta, psiquiátrico-psicológica, al concretar los efectos y las causas, da mayor seguridad jurídica, siendo al mismo tiempo respetuosa con el principio de culpabilidad. 2. La regulación de la imputabilidad en los códigos penales españoles. En el Código Penal de 1848 quedaba exento de responsabilidad penal el loco o el demente. El Código Penal de 1870 pasó a referirse al imbécil y al loco, a no ser que éste haya obrado en intervalo de razón. El Código Penal de 1932 también utilizaba una fórmula psiquiátrica o biológica ya que quedaban exentos de responsabilidad criminal el enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio. Solo el Código Penal de 1928 y que el actual optaban por una fórmula mixta, psiquiátrico-psicológica o biopsicológica. Nuestra doctrina se muestra conforme con la utilización de una fórmula mixta en la regulación de la inimputabilidad. 3. Anomalía o alteración psíquica. Esta causa de exención se encuentra regulada en el art. 20, 1 grado CP. El vigente Código Penal elimina la diferencia entre la enajenación mental y el trastorno mental transitorio. Sin embargo, la diferencia entre los trastornos permanentes duraderos y los transitorios siguen existiendo efectos de la regulación de las acciones libera in causa, acciones libres en la causa. En este concepto estarán comprendidas todas las enfermedades y trastornos que incluye la clasificación de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Psiquiátrica Americana.
A. Trastornos psicóticos. Estos trastornos se caracterizan por la alteración de la percepción o de la interpretación de la realidad. Se pueden diferenciar. Esquizofrenia. El TS considera que hay que aplicar la eximente completa cuando el sujeto actúa bajo los efectos del brote psicótico. Trastorno de ideas delirantes persistentes, paranoia. Trastorno esquizoafectivo. B. Trastornos neuróticos. Se trata de trastornos que reflejan conflictos internos de la personalidad. Podemos diferenciar. Trastorno de ansiedad fóbica. Trastorno de pánico, crisis de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo. C. Trastornos del ánimo, trastornos del humor o afectivos. Trastorno desocial de la personalidad, psicopatía, trastorno borderline o límite de la personalidad, trastorno de impulsos, juego patológico, ludopatía, conducta incendiaria patológica, piromanía, cleptomanía, psicosis puerperal, trastorno psicótico agudo 3.2 presupuesto psicológico. So. D. Trastornos de personalidad y el comportamiento. Caracterizados por alteraciones persistentes del comportamiento que afectan al estilo de vida y a las relaciones interpersonales. Se pueden diferenciar los siguientes. Trastornos de personalidad. En estos casos, el TS suele apreciar una eximente incompleta o una atenuante por analogía. Dentro de los trastornos de personalidad se suele diferenciar entre trastorno de los hábitos y del control de impulsos. Se diferencian los siguientes trastornos. Demencia. Se producen alteraciones en las funciones intelectuales basales, desintegrándose las conductas sociales y afectando finalmente a toda la vida del sujeto. Son ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular. Epilepsia. Se caracteriza por accesos convulsivos del sujeto con pérdida de conciencia o por manifestaciones parciales de estos accesos. A efectos jurídicos debemos tener en cuenta que el TS la aprecia como eximente completa si el delito se comete durante el ataque epiléptico o inmediatamente antes o después del mismo. Retrasos mentales, oligofrenia. Supuestos en que la capacidad intelectual del sujeto es inferior al promedio, con limitaciones de su actividad adaptativa social. Trastornos mentales transitorios. Según la definición que suele utilizar el TS, se trata de perturbaciones mentales pasajeras, de aparición brusca, debidas normalmente a causas inmediatas y exógenas. Se suele diferenciar entre 4 subcategorías. Trastornos transitorios de carácter patológico. Trastornos secundarios a otras enfermedades médicas. Se trata de trastornos que pueden producirse como consecuencia de otra enfermedad. Estados emotivos o pasionales. Nos encontramos aquí ante los ataques de ira, de celos, las reacciones de odio, etc. Supuestos que no excluyen la acción. Para la apreciación de la eximente completa debe darse una privación de la capacidad de comprender lo ilícito del comportamiento o de la capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. Se exige una anulación de las facultades del sujeto. 3.3 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad 4.1 Presupuestos psiquiátricos 4.1. 1 Concepto de intoxicación 4.1.2 Concepto de plenitud 4.1.3 Sustancias 4.2 Presupuesto psicológico 4.3 Intoxicación plena y anomalías o alteraciones psíquicas 4.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. La PRI. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 4. Estados de intoxicación plena. Según dispone el art. 20.2 grados CP, determinados estados de intoxicación plena producen la exención de la responsabilidad criminal, siempre que impidan al sujeto comprender la ilicitud de su hecho o actuar conforme a esa comprensión. El precepto hace referencia a un estado de intoxicación plena, derivado del consumo de determinadas sustancias. Se considera como tal, el estado consecutivo a la administración de una sustancia psicoactiva, que produce alteraciones del nivel de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras respuestas y funciones psicofisiológicas. Las alteraciones están directamente relacionadas con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia. Hace referencia a lo que se conoce como intoxicaciones agudas, que son consecuencia de un consumo puntual de una sustancia. El artículo menciona el alcohol, las drogas tóxicas, los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. El consumo de sustancias puede ser tanto legal como ilegal y debe entenderse en sentido amplio, incluyendo, por tanto, la administración por cualquier vía. Actualmente resulta irrelevante el carácter voluntario, imprudente o fortuito del consumo. La intoxicación plena debe impedir al sujeto comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a esa comprensión. La jurisprudencia se refiere a una absoluta carencia o a una anulación completa de las facultades intelectivas y volitivas. Si concurren las dos situaciones, se plantea la cuestión de si aplicar la eximente del número primero o la del segundo del art. 20 CP. Según el manual, se debe aplicar la eximente que más se adecue al estado mental del sujeto, por lo que se optará normalmente por la anomalía o alteración psíquica, que permitiría adoptar medidas más adecuadas.
La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de intoxicación plena es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 5.1 Presupuesto psiquiátrico. El síndrome de abstinencia. 5.2 Presupuesto psicológico. 5.3 Posibilidades de apreciación. 5.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. 6.1 Presupuesto biológico. 6.2 Presupuesto psicológico. 6.3 Aplicación. 6.4 Consecuencias de su apreciación. La posibilidad de aplicar medidas de seguridad. 5. Se encuentra regulado en el ART 20.2 grados CP. Se requiere un síndrome de abstinencia por la dependencia de determinadas sustancias, presupuesto psiquiátrico, que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, presupuesto psicológico. Hace referencia al grupo de síntomas, variables en clasificación y gravedad, que se producen con el abandono completo o parcial de una sustancia psicoactiva tras un consumo persistente de la misma. Las sustancias a que debe existir dependencia son las ya mencionadas, siempre que produzcan un síndrome de abstinencia. En este caso se ve afectada generalmente la capacidad de actuar conforme a la comprensión de lo ilícito, dado que el sujeto puede tener conciencia de la antijuridicidad de su comportamiento. El TS concede la posibilidad de apreciar la eximente completa, pese a que no la ha aplicado en ninguna ocasión. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 6. Alteraciones en la percepción. Esta eximente está regulada al ART 20.3 grados CP. Está basada en una fórmula mixta. Es necesario que el sujeto sufra alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. Como consecuencia de las alteraciones, el sujeto debe sufrir una grave alteración de la conciencia de la realidad. La mayoría de la doctrina considera superfluo esta eximente que, además, apenas ha tenido aplicación en los tribunales. La consecuencia más importante de la apreciación de la eximente completa de alteraciones en la percepción es la posibilidad de aplicar al sujeto, si se dan los demás requisitos, medidas de seguridad. 7. Menor de edad y minoría de 14 años. El vigente CP no contiene una eximente de minoría de edad. Conforme al artículo 19 CP, los menores de 18 años no serán responsables conforme al Código Penal. Esto no significa que no pueda hacerlo conforme a otra normativa, por lo que la decisión queda en manos de la ley que regula la responsabilidad penal del menor, la Ley Orgánica 5/2000. 8. Lactio libera en causa, acción libre en la causa. En función de lo que disponen los artículos 1 y 3 de la misma, dicha ley se aplica a los MA. Según el ART 20.1 grados CP, el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiera sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. En la misma línea, el ART 20.2 grados CP admite la exención por la comisión de la infracción en un estado de intoxicación plena, siempre que no hubiese sido buscado con el propósito de cometerla. El sujeto que comete el delito es inimputable en el momento de realización del mismo, pero se había provocado el estado de imputabilidad para llevar a cabo el delito o, al menos, como había previsto o había podido prever, cuando era imputable, que realizaría la acción u omisión típica y antijurídica que llevó a cabo. Estamos ante una excepción al principio de coincidencia o simultaneidad, pues, en principio, los elementos del delito deben darse en el mismo momento temporal. Los supuestos de actio libera en causa que regula nuestro código en los arts. 20.1 grados y 20.2 grados son 1 grados provocación voluntaria del trastorno. Consideramos que nuestro código solo comprende en su regulación los supuestos en que el sujeto quería provocarse el trastorno. Si la provocación del trastorno se produce de forma imprudente, no nos encontraremos ante un supuesto de actio libera en causa, por lo que podrá aplicarse la eximente. Segundo propósito de cometer el delito. La provocación voluntaria del defecto se hace para cometer el delito, teniendo en cuenta que la voluntad de cometer el delito debe entenderse aquí como sinónimo de cualquier clase de dolo, esto es, el sujeto se provoca al Estado con el fin directo de cometer el delito. Tercero, todos los casos de actio libera in causa dolosa suponen que no puede aplicarse la eximente, ni como completa como incompleta. Cuarto, habiendo previsto o debido prever su comisión, el sujeto provoca voluntariamente su inimputabilidad, pero prevé que puede cometer un delito en dicho estado o hubiese debido prever que podría cometerlo. Respecto al delito que cometerá posteriormente existe solo imprudencia. En estos casos también se excluye la aplicación de la eximente. 3. La imputabilidad disminuida o semiimputabilidad. Nos encontramos ante un caso de semiimputabilidad o de una imputabilidad disminuida cuando un sujeto que hubiese podido comprender la antijuridicidad de su conducta o actuar conforme a esa comprensión, pero comprender lo ilícito del hecho o actuar conforme a esa comprensión puede ser más o menos fácil o difícil. La menor gravedad de la culpabilidad que existe en estos casos puede tenerse en cuenta de varias formas en nuestro Código Penal. Aplicando una eximente incompleta, aplicando circunstancias atenuantes específicas, en este caso la del ART 21.2 grados CP. Nuestra doctrina señala, además, un tercer nivel de graduación, la aplicación de una atenuante analógica, conforme al artículo 21.7 grados CP. 1. Eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica. 1.2 Eximente incompleta de intoxicación. 1. 3 Eximente incompleta de síndrome de abstinencia. 1. 4 Eximente incompleta de alteraciones en la percepción.
1. La aplicación de una causa de inimputabilidad como eximente incompleta se encuentra regulada en el art. 21, 1 grado CP. La semiimputabilidad o la imputabilidad disminuida afecta a la magnitud de la culpabilidad. Por tanto, la aplicación de una eximente incompleta requiere la concurrencia de los elementos esenciales, pudiendo faltar uno o varios de los inesenciales. Los elementos esenciales son la presencia de una anomalía o una alteración psíquica que afecte a la posibilidad del sujeto de comprender lo ilícito de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. En los trastornos mentales transitorios se exige también que el mismo no haya sido provocado voluntariamente por el sujeto. La jurisprudencia exige que haya una disminución considerable de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de actuar conforme a dicha comprensión. Como elementos esenciales deben considerarse la presencia de una intoxicación por las sustancias ya vistas, que repercutan en el sujeto, afectando la posibilidad de comprender el carácter ilícito del comportamiento o de actuar conforme a ese conocimiento. Jurisprudencia y doctrina exigen una disminución considerable de cualquiera de las dos capacidades. En los casos en que la afección es menor se acude a un atenuante por analogía. Elementos esenciales será la presencia de un síndrome de abstinencia que repercuta en la posibilidad de sujeto de conocer lo ilícito o actuar de acuerdo con este conocimiento. Doctrina y jurisprudencia exigen que haya una afección significativa, una considerable disminución de las capacidades del sujeto. El TS nunca la ha apreciado como eximente completa. Como elementos esenciales debemos comprender las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que hayan producido una alteración de la conciencia de la realidad. Dicha alteración no necesita ser grave, sino que debe dificultar de forma sustancial el conocimiento de la antijuridicidad o la actuación según ese conocimiento. 2. Grave adicción a sustancias psicoactivas. Estamos ante una circunstancia que afecta a la valoración de la culpabilidad por medio de la imputabilidad. No basta con que el autor del delito sea adicto a sustancias psicoactivas, sino que su grave adicción debe ser, además, la causa del delito, de forma que debe existir una relación entre la adicción y la comisión del delito. Por adicción se debe entender un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras el consumo de una sustancia. Se exige la presencia de 3 o más síntomas durante un mes o su persistencia repetida y reiteradas veces en un periodo de 12 meses. Las sustancias que producen la dependencia deben ser el alcohol, las drogas tóxicas, los estupefacientes, los psicotrópicos u otros defectos análogos. 3. 1. Atenuantes por analogía a las causas de inimputabilidad incompletas. 3.2. Atenuantes por analogía a la atenuante de grave adicción a sustancias psicoactivas. Se trata de un atenuante con un contenido diferente a la eximente de desintoxicación o a la de síndrome de abstinencia. Se podrá aplicar un atenuante por analogía en el caso que la adicción no sea grave. 3. Atenuantes por analogía que suponen una menor gravedad de la culpabilidad relacionadas con la imputabilidad del sujeto. El artículo 21.7 grado CP permite la aplicación de atenuantes por analogía a las recogidas en los 6 primeros números del artículo 21 CP. Podremos acudir a las mismas en los siguientes supuestos. Existe la posibilidad de aplicar atenuantes que supongan una menor gravedad de la culpabilidad por analogía con las causas de inimputabilidad incompletas que recoge el artículo 21, 1 grado CP. La doctrina lo considera un tercer nivel de graduación de la imputabilidad. Esta circunstancia análoga se aplicaría en los supuestos en que se sufre una alteración o anomalía psíquica, una intoxicación o síndrome de abstinencia o unas alteraciones en la percepción que influyen, aunque de forma no significativa, en la capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su conducta o de actuar conforme a dicha comprensión. Existirá la posibilidad de acudir a esta atenuante cuando nos encontremos ante supuestos de dependencia que no alcancen el nivel de gravedad exigido, sino que se mantengan en niveles moderados o leves. Lección 22. El delito como conducta reprochable. 2. La exclusión de la reprochabilidad. 1. 1 objeto de conocimiento 1, 2 forma y grado de conocimiento 1, 3 la divisibilidad de la conciencia de la antijuridicidad. Y el elemento intelectual de reprochabilidad, el conocimiento o la cognoscibilidad, posibilidad de conocimiento, de la antijuridicidad. Para poder reprocharle a alguien su conducta antijurídica es necesario que el sujeto conociese o pudiese conocer, en el momento en que actuaba, la ilicitud de su conducta. Si una persona realiza una conducta sin saber ni poder saber que la misma era antijurídica, no podemos reprocharle esta conducta, no podemos decir que actúa de forma culpable. 1. Contenido del conocimiento de la antijuridicidad. El sujeto debe conocer la ilicitud de su comportamiento, es decir, la contrariedad del mismo con el ordenamiento jurídico. La conciencia de lo injusto material será, por tanto, suficiente. No consideramos necesaria la conciencia de la ilicitud penal, bastando con que el sujeto conozca el carácter jurídico de la norma que lesiona. Un criterio fiable para determinar cuando un sujeto tiene conciencia de la contrariedad a derecho de su conducta consiste en exigir que el autor conozca que su comportamiento puede dar lugar a la utilización de la fuerza coactiva del Estado. Basta con la conciencia de lesionar una norma jurídica formalmente válida, pese a que el autor no la considere vinculante en conciencia. El autor por convicción no se encuentra en un error de prohibición. No tiene que darse el conocimiento concreto del precepto lesionado. Es más, ni siquiera es preciso un conocimiento jurídico exacto. Será suficiente con una valoración paralela en la esfera del profano. El conocimiento tiene que ser actual.
Puede tratarse de un conocimiento irreflexivo o acompañante, lo que significa que la conciencia actual de la antijuridicidad no implica que el conocimiento de la antijuridicidad sea el concreto contenido de conciencia del momento del hecho. No es necesario un conocimiento seguro de la antijuridicidad de la conducta. Es suficiente con que el sujeto considere probable que su conducta sea antijurídica. Debemos tener en cuenta la denominada divisibilidad de la conciencia de la antijuridicidad, que significa que no basta con cualquier representación de la antijuridicidad de una conducta para afirmar que existe conciencia de lo ilícito. La conciencia de la antijuridicidad debe referirse a lo ilícito concreto de la conducta típica, de forma que la conciencia de la antijuridicidad de una conducta no puede deducirse de la conciencia de la antijuridicidad de otra conducta. 2. Cognoscibilidad de la antijuridicidad, el error de prohibición invencible. El sujeto no conoce la antijuridicidad de su conducta, pero hubiese podido conocerla. Se encuentra en un error de prohibición vencible. La cuestión fundamental es establecer cuándo se puede conocer la antijuridicidad. 2. 1. Las dudas sobre la antijuridicidad de la conducta. 2.2. Los motivos o razones para dudar de la licitud de la conducta. 2.3. Presupuestos de la vencibilidad del error de prohibición. El autor ha debido tener un motivo para reflexionar o para informarse sobre la antijuridicidad de su conducta. Bastaría las dudas sobre la ilicitud del comportamiento o la existencia de razones para dudar del carácter lícito de la conducta. Existiendo motivo, el autor no debe haber realizado ningún esfuerzo para cerciorarse de la situación, o sus esfuerzos han debido ser tan insuficientes que sigue mereciendo castigo. Pese a existir motivo y haberse preocupado en una mínima medida por el conocimiento del derecho, el error solo será evitable si la realización de esfuerzos suficientes, de los esfuerzos que el derecho considera exigible realizar, le hubiese llevado al conocimiento de lo ilícito. 1. Un error de prohibición directo e indirecto. El sujeto desconoce la existencia de la prohibición o del mandato. El sujeto interpreta erróneamente el alcance con los límites de la norma. La suposición de una causa de justificación inexistente en el ordenamiento en cuestión. Se trata de los supuestos en que el sujeto considera posible que su comportamiento sea antijurídico, pero sin descartar que pueda ser lícito. Se refiere a los casos en que se infringen normas básicas de la ética social, aquellos en que se causa daño a terceros y a las actividades que se llevan a cabo en ámbitos que el sujeto sabe o puede saber fácilmente que están jurídicamente regulados. La evitabilidad de un error de prohibición depende de que se den los tres presupuestos siguientes. 2. El error sobre la antijuridicidad de la conducta y sus clases. Estaremos ante un error sobre la antijuridicidad de la conducta siempre que el sujeto desconozca que su conducta es antijurídica. El error es tanto la falsa representación sobre la antijuridicidad de la conducta como la ignorancia de la antijuridicidad sin más. Pese a que se hable frecuentemente de error de prohibición, la denominación correcta es error sobre la antijuridicidad de la conducta, pues el error puede darse no solo en los delitos de acción sino también en los delitos de omisión. 1. Clases de error de prohibición. Definido el error de prohibición como la ausencia de conciencia de la antijuridicidad de la conducta, es decir, como desconocimiento del carácter ilícito de su conducta, se puede realizar diversas clasificaciones de los supuestos en que puede aparecer. Error de prohibición directo, son los casos en que el desconocimiento de la ilicitud por parte del sujeto tiene que ver inmediatamente con la norma infringida. Se distinguen dos grupos de casos. Error de prohibición indirecto, en estos supuestos el desconocimiento de la ilicitud de la conducta se produce por medio de la creencia del sujeto en la concurrencia de una causa de justificación. Se distinguen tres grupos de casos. La interpretación errónea del alcance por los límites de una causa de justificación existente. La suposición errónea de la concurrencia de las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. 1. 2. Error invencible o invencible. 1. Error iuris nocet. 1. 2. La teoría del dolo. Sec. El error de prohibición vencible será cuando el sujeto hubiese podido salir del mismo, es decir, cuando hubiese podido conocer la antijuridicidad de su conducta. El error de prohibición es invencible cuando el sujeto no hubiese podido salir del error, cuando no hubiese podido conocer la antijuridicidad de su conducta. 3. El tratamiento legislativo del error sobre la antijuridicidad de la conducta. 1. Teoría sobre el tratamiento del error de prohibición. La teoría del error iuris nocet, el error de derecho perjudica, responde al planteamiento tradicional en esta cuestión. Su punto de partida es la distinción entre error de hecho y error de derecho. El error de hecho es relevante, esto es, si es invencible excluye la responsabilidad criminal, mientras que si es vencible excluye el dolo y podrá dar lugar, en su caso, a una responsabilidad por imprudencia. El error de derecho es irrelevante, su concurrencia no afecta a la responsabilidad penal. En la teoría del error iuris nocet, cuando el error de derecho recaía sobre preceptos de otros sectores del ordenamiento jurídico, sí era relevante y producía efectos en derecho penal. El TS mantuvo esta teoría hasta los años 70, en que adoptó la teoría del dolo. A principios del siglo XX se comenzó a sostener la necesidad de un elemento normativo en la culpabilidad, elemento que, como conciencia de la antijuridicidad, estaba estrechamente vinculado a dolo e imprudencia. De esta manera comienza a defenderse mayoritariamente que para actuar dolosamente es necesario obrar con conciencia de la antijuridicidad de la conducta, dolo malo. Si el sujeto no tiene conciencia de la antijuridicidad de la conducta, no podrá actuar dolosamente. El punto de partida de la teoría del dolo es que la conciencia de la antijuridicidad es un elemento del dolo. El error sobre la antijuridicidad de la conducta ya podrá ser relevante, pues excluirá el dolo. Si el error es invencible,
no solo se excluirá el dolo, sino también la posibilidad de castigo por imprudencia, de modo que en este caso no habrá ni culpabilidad ni pena. Si el error es vencible, excluirá el dolo, pero podrá darse responsabilidad por imprudencia, si corresponde. El principal problema de la teoría del dolo es que da lugar a lagunas de punibilidad en los ordenamientos en los que rige el principio de excepcionalidad del castigo de los delitos imprudentes. 1.3 La llamada teoría de la culpabilidad por un lado, insiste en que hay que abandonar la vieja distinción error de hecho barra diagonal error de derecho, sustituyéndola por la de error sobre un elemento del tipo, error de tipo, barra diagonal error de prohibición, error sobre la antijuridicidad de la conducta. Por otro lado, la conciencia de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino un elemento de la culpabilidad. El conocimiento o la cognoscibilidad de la antijuridicidad de la conducta es un elemento de la culpabilidad tanto en los delitos dolosos como en los delitos imprudentes. La entrada en vigor del Código Penal de 1. Si bien existieron planteamientos que separaban el dolo y la conciencia de la antijuridicidad, serán los planteamientos del finalismo los que incidirán decisivamente en este punto. Los aspectos esenciales de la teoría de la culpabilidad son dos. Es importante tener en cuenta que las clasificaciones error de hecho barra diagonal error de derecho y error de tipo barra diagonal error de prohibición no coinciden. Podría pensarse que el error de tipo es siempre un error de hecho y el error sobre la antijuridicidad de la conducta un error de derecho. Sin embargo, no sería cierto. Junto a los elementos descriptivos del tipo tenemos los elementos normativos. Un error sobre un elemento normativo del tipo será un error de derecho y, sin embargo, un error de tipo. El desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta será un error de derecho, pero puede provenir de un error sobre elementos fácticos como descriptivos. Belsel pone de manifiesto que lo relevante no es el carácter del objeto al que se refiere o sobre el que recae el error, sino la consecuencia que él mismo tiene. Así, el error de tipo excluye la representación de la conducta que el sujeto está realizando, excluye la conciencia y voluntad de realizar la conducta tipificada por el legislador, el dolo, de modo que el sujeto podrá realizar, como máximo, un delito imprudente. El error sobre la antijuridicidad de la conducta no impide al sujeto conocer la conducta que realiza, sino que provoca el desconocimiento de la calificación jurídica de la misma, de ahí que no excluya el dolo sino la conciencia de la antijuridicidad. El sujeto conoce perfectamente la conducta que está realizando, pero se equivoca sobre la consideración jurídica de la misma. En los casos de error vencible el sujeto no conocía, en el momento del hecho, la antijuridicidad de su conducta, pero podría haberla conocido. En los casos de error invencible el sujeto ni conocía la antijuridicidad de su conducta ni hubiese podido llegar a conocerla. El error invencible, por tanto, excluye la culpabilidad y la pena. El error vencible podrá o deberá dar lugar a una atenuación de la pena en cuanto suponga una menor reprochabilidad. El error invencible excluye la culpabilidad penal, mientras que el error vencible la atenúa. El Código Penal español ha optado por una atenuación obligatoria, siendo esta su principal característica. La teoría de la culpabilidad sufrió diversas críticas, destacando las que tenían que ver con el distinto tratamiento que recibían en la misma el error vencible de tipo, responsabilidad por imprudencia, en su caso, y el error vencible de prohibición, atenuación de la pena, en su caso. Para evitar estas críticas surgió la teoría de la culpabilidad restringida, que si bien comparte los fundamentos de la teoría pura, resuelve de modo distinto los supuestos de error sobre las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. La teoría de la culpabilidad restringida se denomina así porque realiza una restricción sobre los casos que, según la teoría pura o estricta de la culpabilidad, serían casos de error de prohibición. Los errores sobre las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación son o deben ser tratados como un error de tipo y, por tanto, lugar a una responsabilidad por imprudencia. 2. El ordenamiento penal español. Según dispone el artículo 14.3 del CP, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. En este precepto se encuentra regulado el problema del error sobre la antijuridicidad de la conducta en nuestro Código Penal. La mayoría de la doctrina considera que el Código sigue la teoría pura de la culpabilidad, de manera que los errores sobre los presupuestos de una causa de justificación se tratan como errores de prohibición, atenuando la pena del delito en cuestión en 1 o 2 grados. No faltan autores que defienden la teoría de la culpabilidad restringida. El TS defiende claramente la teoría de la culpabilidad. 4. Los delitos imprudentes y el error sobre la antijuridicidad de la conducta. Para que un delito imprudente sea culpable será necesario que el autor tuviese o hubiese podido tener, en el momento del hecho, conciencia de la antijuridicidad de su conducta. Para que podamos hablar de conocimiento o cognoscibilidad de la antijuridicidad en un delito imprudente será siempre necesario que el sujeto conociese o hubiese podido conocer el cuidado objetivamente debido. Lo realmente relevante es que sepa que su concreta conducta está infringiendo la prohibición de actuar descuidadamente y que además no le ampara en ello una causa de justificación. Un error sobre la infracción del cuidado objetivamente debido dará lugar, por tanto, a un error de prohibición. La diferencia entre imprudencia consciente e inconsciente va referida a la realización de los elementos del tipo, sin mezclarla con la cuestión del conocimiento del cuidado objetivamente debido. Habrá imprudencia consciente cuando el sujeto haya previsto la posibilidad de realización de los elementos del tipo pero confíe en que no se produzcan los mismos, con independencia de que además, el sujeto conozca o no el cuidado objetivamente debido. La imprudencia inconsciente se dará siempre que el sujeto no haya previsto, aunque haya podido prever,
la realización del tipo, supuestos en que el sujeto no habrá conocido, aunque hubiese podido conocer, que su conducta infringe el cuidado objetivamente debido. 2. Un error de prohibición directo. El error sobre el cuidado objetivamente debido, que supondrá un error sobre el alcance o los límites de la norma. El error sobre la propia existencia de la norma. 2.2. Error de prohibición indirecto. El error sobre la propia existencia de una causa de justificación. Error sobre los límites de una causa de justificación existente. En estos supuestos se interpreta incorrectamente el alcance de una causa de justificación, de forma que se incluyen en la misma, casos no comprendidos en ella, error sobre los presupuestos que sirven de base a una causa de justificación. El sujeto desconoce que no concurren los presupuestos de la causa de justificación, que él cree que se dan, realizando un delito imprudente al supuesto amparo de una causa de justificación. 2. Imprudencia y error de prohibición. En los delitos imprudentes podrán darse errores de prohibición directos e indirectos. Aquí podemos plantearnos diversos presupuestos. Pueden darse las tres clases de error que expusimos con carácter general. 3. 1. Armin Kaufman y el concepto material de culpabilidad. L. Y el elemento volitivo de la reprochabilidad, la exigibilidad de obediencia al derecho. El conocimiento del injusto todavía no es suficiente para reprocharle al autor concreto su acción delictiva. Antes es necesario tener en cuenta las circunstancias que rodeaban su actuación. Nos tenemos que referir a las causas de exculpación, a los presupuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. 1. Aparición del pensamiento de la no exigibilidad. La introducción de las circunstancias en que se realiza la acción dentro de los elementos de la culpabilidad, es decir, su consideración como un elemento más de los que necesitamos para afirmar la responsabilidad de una conducta, abrió la puerta a la introducción de consideraciones de inexigibilidad en la culpabilidad. Según el planteamiento de Freudenthal, si uno se toma en serio que la culpabilidad es reprochabilidad, en todos los casos en que no se puede hacer un reproche al autor deberemos considerar que no existe culpabilidad. De esta forma, considera que ya en los delitos dolosos de acción debe producirse la impunidad cuando no se esperase una actuación distinta a la realizada, cuando el autor no podía hacer otra cosa. 2. La polémica sobre la no exigibilidad en la Alemania de los años 30, el estado de necesidad es culpante, ejemplo o excepción. La intención de Freudenthal fue criticada, diciéndose que estaba convirtiendo en regla lo que no era más que una excepción. Se produce una fuerte polémica entre los autores que creen que la reprochabilidad debe determinarse atendiendo a las razones del sujeto para no omitir la conducta antijurídica y los que consideran que basta con tener conciencia de la antijuridicidad del comportamiento. Finalmente se impondrá la postura que en los delitos dolosos de acción solo puede aplicarse la exculpación en los casos en que así lo ha decidido el legislador, mientras que en los delitos imprudentes y los delitos omisivos puede aplicarse en supuestos no previstos expresamente. 3. La desvinculación de la no exigibilidad del concepto material y del principio de culpabilidad en los años 50. Tras la Segunda Guerra Mundial se rechaza la no exigibilidad como causa supralegal de exculpación para los delitos dolosos de acción. En los años 50 aparecerán dos planteamientos. Los trabajos de Armin Kaufmann suponen la desvinculación definitiva de la exigibilidad del concepto material de culpabilidad. La no exigibilidad no tiene nada que ver con el principio de culpabilidad. Este solo exige que el sujeto pueda motivarse por la 3.2 en Kell y el problema metodológico, la exigibilidad como principio regulativo. Norma jurídica. En los casos de estado de necesidad se puede actuar de otro modo. Si se puede actuar de otro modo, existe culpabilidad, por tanto el hecho es reprochable. Kaufmann señala que en el estado de necesidad tenemos un menor desvalor del hecho, un menor contenido de lo injusto de la conducta y una menor capacidad de actuación conforme la norma. El planteamiento de Henkel tiene carácter metodológico. Llega a la conclusión de que no estamos ante un principio normativo, apto para la resolución de casos concretos por su propio contenido, sino ante un principio regulativo, sin contenido decisorio concreto. 4. Situación actual. Se descartan los delitos dolosos de acción la existencia de una causa general supralegal de exculpación, es decir, la aplicación de la inexigibilidad fuera de los supuestos que regula un determinado código. Por otro lado, suele hacerse referencia a una aplicación más amplia en los delitos imprudentes y los delitos de omisión, pero tampoco existe una clara posición dominante. 5. Toma de postura. El manual parte de un concepto de culpabilidad en el que la exigibilidad es considerada elemento central en la determinación de la reprochabilidad, lo que le lleva a defender la posibilidad de aplicar una causa general supralegal de no exigibilidad en todos los delitos. Veamos los supuestos que en Alemania llevan a estudiar la posibilidad de acudir a una causa supralegal. Primer, comunidades de peligro, supuestos en que a varias personas o a un grupo de ellas les amenaza ya un peligro, de forma que se sacrifica una o varias en cuanto es el único medio de salvar a los demás. 2 grados, elección del mal menor, el sacrificio de inocentes es el único medio para salvar a un mayor número de personas o a personas con mayores posibilidades de supervivencia. Tercero, delitos de omisión, que las cláusulas que se refieren a la ausencia de riesgo propio o de terceros en los delitos de omisión aludan a consideraciones de inexigibilidad como cuestión de culpabilidad es sumamente discutible. Cuarto, delitos imprudentes. En España vuelve a ser innecesario la distinta aplicación en los delitos imprudentes, pues nuestro código no contiene limitación de bienes jurídicos susceptibles de dar lugar a estado de necesidad exculpante. 2. Inexigibilidad y estado de necesidad. El Código Penal español
En lo que se refiere al estado de necesidad exculpante, se suele considerar amplio por quienes lo conciben como causa de exculpación, por lo que proponen interpretaciones restrictivas. Quienes lo consideran como causa de justificación, lo consideran demasiado amplio para situarlo dentro de la culpabilidad. La vinculación de los intereses a un sujeto y la legitimidad que otorgamos a ello, explica perfectamente los supuestos de estado de necesidad propio, de parientes y allegados. Habría varios problemas. Primero, ¿qué ocurre cuando no son intereses personalísimos? El mayor problema para considerar el artículo 20.5 grados CP como una causa de exculpación cuando los intereses son iguales, es que no contiene limitación de bienes jurídicos. Según el manual, existe otra forma de abordar el problema. El artículo 20.5 grados CP responde a otra forma de regular dicha relación entre individualidades. El pluralismo y la extremada variedad de concepciones lleva a que la situación relevante no se tipifique por medio de bienes jurídicos, sino por medio de un elemento estructural distinto, la igualdad de intereses en juego. Así, cuando existe un conflicto irresoluble de otra forma, cada uno puede actuar a favor de los intereses que le sean más cercanos, con independencia de cuáles sean. Basta con que sea un conflicto irresoluble de otro modo y con males iguales. Segundo, cuando el sujeto no tiene vinculación con los bienes jurídicos en juego. Aquí no puede aludirse a una legítima preferencia de los intereses propios, pero la idea del individuo sigue teniendo capacidad de legitimación. Así, el sujeto obra lícitamente si deja que las cosas sigan su curso, pero no le podemos reprochar nada si decide intervenir, pues se trata de un sujeto con sentimientos y capacidades limitadas. Tercer auxilio necesario. La falta de limitación de sujetos que puedan verse afectados por el estado de necesidad se ha visto como un inconveniente para la exculpación. Los autores no están de acuerdo, ya que habrá que analizar caso por caso y eso posibilitará la decisión. Cualquiera puede intervenir, pero las razones que aporte para su intervención serán las que valorativamente decidan la relevancia de su conducta. Cuarto, cómo explicar los presupuestos de error sobre los elementos de una causa de exculpación es el punto más problemático en el Código Penal español, pues no existe regulación de estos presupuestos. Si en el miedo insuperable el problema se supera fácilmente, en el estado de necesidad exculpante no es así. La analogía iuris quizá puede ayudarnos, ya que el fundamento de varias eximentes es la no exigibilidad, que hace que la conducta no sea reprochable, por lo que podemos preguntarnos si la conducta realizada en error sobre los presupuestos del estado de necesidad exculpante es reprochable o no. Cuando el error es invencible, la conducta nos merece la misma valoración que cuando sean los presupuestos, razón por la que deberemos eximir de pena. Cuando el error es vencible, la responsabilidad varía, pues se produce la lesión de un bien jurídico que se podía haber evitado. Cuanto más fácilmente vencible sea el error, mayor responsabilidad de la conducta antijurídica, y a la inversa. A efectos de pena, lo decisivo será la concreta clase de infracción cometida y no el error. Si la concurrencia de una causa de exculpación no afecta a la clase de infracción que se comete, no parece que el error pueda hacerlo, de forma que, aunque la infracción fuese dolosa hubiese que acudir a la pena del delito imprudente. El marco penal del que se partirá será el del correspondiente delito doloso o imprudente, debiéndose imponer la pena inferior en un grado de forma obligatoria y siendo facultativa su imposición inferior en 2 grados. 3. El miedo insuperable. Esta eximente se encuentra regulada en el apartado sexto del artículo 20 CP. 1. El problema de su naturaleza jurídica. Se considera que es una causa de exculpación basada al principio de inexigibilidad de obediencia a la norma, pero existen otras fundamentaciones. 1 causa de inimputabilidad 1, 2 causa de justificación 1, 3 causa de inculpabilidad o exculpación 2, 1 miedo 2.1, 1 características del mal amenazante A, mal jurídicamente desaprobado, se requiere de forma constante por el TS. Si el mal no amenaza un interés protegido por el derecho no podrá acudirse a la eximente B, mal real. Para los tribunales el mal tiene que ser real, mientras que la doctrina admite los supuestos de mal imaginario. El carácter imaginario del mal es irrelevante. Lo importante es la existencia de miedo, con el límite de que el miedo provenga de una amenaza externa. C. Actuación inminente. No debe confundirse este requisito, que sea necesario actuar para evitar la producción del mal amenazante, con la inminencia de producción del mal. Lo importante es que la actuación a la que impulsa el miedo insuperable no pueda dilatarse en el tiempo, aunque la producción del mal vaya a producirse con posterioridad. 2.2 insuperable. El TS y algunos autores han sostenido que se trata de una causa de inimputabilidad. La perturbación repercutiría en la capacidad del sujeto de comprender lo ilícito de su conducta o en la capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. De acuerdo con su criterio de distinción entre antijuridicidad y culpabilidad. Gimbernat considera que estamos ante una causa de justificación. Como decimos, corresponde a la postura doctrinalmente mayoritaria. Se queda exento de responsabilidad criminal porque, dadas las circunstancias, resulta razonable la actuación que el sujeto realiza. Por mucho que sea antijurídica, en las circunstancias en las que se dio no podemos reprocharle que la llevase a cabo. 2. Elementos de la eximente de miedo insuperable. En el Código Penal vigente, la eximente solo exige que el autor obre impulsado por miedo insuperable. Los elementos de la eximente son 3. Si el miedo se tiene en cuenta como eximente es por su carácter valioso como reacción en un contexto. La conducta que se realiza impulsada por el miedo es una respuesta a un contexto coactivo y esto es lo que nos permite no desaprobarla penalmente. Para determinar cuándo el miedo es relevante debemos ocuparnos del elemento que debe originarlo, el mal amenazante, dado que ni cualquier clase de miedo es suficiente para apreciar la eximente ni es simplemente la concurrencia del miedo, sin más,
lo que produce la exención. Es preciso señalar que se trata del miedo que se producirá como reacción a la amenaza de un mal externo, que no puede vincularse a trastornos del sujeto. No es necesario que el mal proceda de la actuación de una persona, sino que puede proceder de causas naturales. Se trata de un requisito muy importante, pues establece el marco en el que se podrá producir la exención. A tenor de este requisito, queda claro que no cualquier miedo exime. Así, se señala que debe tratarse de un miedo tal que no que se pueda exigir un comportamiento conforme a la norma. 2.2.1 La insuperabilidad del miedo según el Tribunal Supremo. 2.2.2 Criterio subjetivo. 2.2.3 Criterio objetivo. 2.2.4 Criterio mixto. 2.3 Obrar impulsado por el miedo insuperable. Lo relevante serán las características individuales del sujeto. Deberían tenerse en cuenta únicamente la concreta situación social del afectado, en definitiva, su edad, sexo, personalidad, formación, etc. En muchas ocasiones se hace referencia a que debe tenerse en cuenta cómo actuaría un hombre medio. La jurisprudencia alude frecuentemente a la necesidad de que el miedo no sea controlable o dominable por el común de las personas, como pautas generales de los hombres. Se utiliza el criterio del hombre medio pero en las circunstancias concurrentes en cada caso. Se trata del criterio mayoritariamente defendido en la doctrina, que el manual también considera correcto. La perspectiva que debe conducir a la absolución debe tener una cierta proporción entre el mal amenazante y la actuación. Nos referimos a la actuación y no a las consecuencias de la misma. Para satisfacer este requisito, la jurisprudencia exige que el miedo sea la única causa del hecho. El manual rechaza esta comprensión del requisito. Basta con que se obre impulsado por el miedo insuperable, de forma que el miedo insuperable deberá ser el motivo preponderante de la actuación, pero no tiene por qué ser motivo exclusivo. 3. Miedo insuperable y legítima defensa. El miedo insuperable suele alegarse junto con la legítima defensa para cubrir posibles excesos en las actuaciones defensivas. Así, al estar el exceso en la legítima defensa amparado por el miedo insuperable, podría conseguirse que el sujeto quede exento de pena, en lugar que se le aplique únicamente la eximente incompleta de legítima defensa. 4. El encubrimiento de parientes. Es una eximente que no está regulada en la parte general, sino en la parte especial, en el artículo 454 CP, ya que el encubrimiento no es considerado una forma de participación, sino que dará lugar a un delito contra la administración de justicia o un delito contra el patrimonio. Según el artículo 454 CP, están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hayan ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto primero del art. 451. El primero del art. 451 CP castiga a quien, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, auxilia a los autores o a los cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 1. Excusa absolutoria. 1. 2. Causa de exculpación. 2. 1. Modalidades de encubrimiento. 1. La discusión se centra en su consideración, bien como una excusa absolutoria bien con una causa de exculpación. Tradicionalmente se ha considerado estar eximente una excusa absolutoria. El legislador renunciaría a castigar estas conductas para no interferir en las relaciones familiares. Constituye la calificación dominante en la doctrina más reciente. 2. Ámbito de aplicación. A tenor de lo que dispone el Código Penal, la eximente se puede aplicar en los casos de favorecimiento real y de favorecimiento personal. A. Favorecimiento real. Viene contemplado en el artículo 451, 2 grados CP y se refiere a las personas que, con conocimiento de la comisión del delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervienen con posterioridad a su ejecución ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Lo importante en este caso es el fin, la dirección de las conductas a impedir el descubrimiento del delito. Esto es lo que permite considerar no reprochable el comportamiento del pariente, sin que sea necesaria la existencia de afecto. El valor que se concede al parentesco legitima suficientemente la realización de la conducta. B. Favorecimiento personal. Este supuesto está regulado en el artículo 451, 3 grados CP y se refiere a quien, concurriendo las circunstancias ya descritas, interviene con posterioridad a la ejecución ayudando a los presuntos responsables del delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca y captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias establecidas. Dichas circunstancias son que se trate de un delito enumerado en el mismo artículo o que la persona que favorece al delincuente haya obrado con abuso de funciones públicas. 2.2 Elementos 2.2 1 Relación personal 2.2.2 Móvil o motivo de actuación. En estos casos deben darse los vínculos que señala el Código Penal, por lo que la conducta deberá realizarse a favor de un ascendiente, descendiente, hermano por naturaleza o por adopción, los afines en los mismos grados, cónyuges y personas a quien se hayan ligado de forma estable por análoga relación de afectividad. El TC ha declarado reiteradamente que la circunstancia no puede aplicarse fuera del círculo de sujetos enumerado por el Código Penal. Así, quedan fuera de la eximente amigos, tíos, sobrinos, novios, etc.
El móvil de ayudar al pariente debe ser el motivo principal de actuación, pese a que, una vez más, no deba ser exclusivo. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que si el encubrimiento recae sobre varios sujetos, debe rechazarse la exención cuando la actuación esté presidida por el deseo de ayudar a todos los miembros del grupo, por encima de la vinculación familiar con uno de ellos. 1. Eximente incompleta de estado de necesidad 1. 2. Eximente incompleta de miedo insuperable 1. 3. Eximente incompleta de encubrimiento de parientes. Lec. Y la culpabilidad como magnitud graduable. La culpabilidad es un concepto variable. Así, la culpabilidad como categoría del delito no se agota en constatar la existencia de reprochabilidad de una conducta, sino que la misma puede ser mayor o menor en función de distintos factores. Gobiernan, como no pueden gobernar por adhesión, por suma, gobiernan por división, por odio, ¿no? Necesitan mantener a un porcentaje de la población cautiva del cainismo, es decir, atrincherada de un